Hoy vamos a hablar acerca de una ley interesante, curiosa, que se llama la ley de la mención y la repetición. Nada es casual, lógicamente nada es casual en la Biblia, en la palabra de Dios. Y conforme la leemos, encontramos que hay ciertos temas que se repiten y si se repiten, por algo será. Como los padres a veces repetimos ciertas cosas a nuestros hijos cuando les damos instrucciones. Y sin duda las repeticiones que podemos encontrar en la escritura tienen un sentido. Algunas de ellas es importante porque se repiten a lo largo del tiempo. No solamente se repiten en un pasaje, en un momento histórico, sino que a lo largo del tiempo, a lo largo de todas las escrituras, vemos que ese tema Dios lo saca una y otra vez. Y eso debe ser porque debemos de prestar una atención especial. Claro, eso no quiere decir que algún tema que aparezca muy pocas veces no sea importante. Por ejemplo, la Biblia solo declara o afirma solo una vez que Dios es espíritu. Pues claro, es importante que Dios es espíritu, pero es algo que por una parte es evidente, que esa es la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, pero su impacto como demanda para nosotros, que al final es el propósito, ¿no?, del mensaje, de la palabra de Dios, lo que tiene que ver con lo que Dios espera de nosotros, lo que nosotros necesitamos conocer de Dios, pues en ese aspecto el hecho de que Dios sea espíritu no es tan importante como lo que la Escritura espera de nosotros y nos tiene que instruir. En estas repeticiones vamos a considerar en primer lugar lo que se llama la ley de la primera mención. Es decir, la primera vez que encontremos un tema en la Biblia o un personaje en la Biblia, de estos que se repiten, claro, a lo largo de la Biblia, ver la primera vez que se menciona ese tema o ese personaje. Porque en general esa primera mención marca una línea, marca una trayectoria y además es el origen, con lo cual tendrá su importancia. Y es así porque, claro, Dios sabe todo lo que iba a ocurrir a lo largo de la historia. Cuando nacieron Adán y Eva, cuando fueron creados Adán y Eva, cuando nació Noé, cuando nació Abraham, cuando nació David, Dios sabía lo que ocurriría en siglos posteriores, tanto en las personas como en su pueblo o en la humanidad. Y por alguna razón, pues Dios ha elegido pues que a algunos de estos temas y personajes pues empiecen con algo en concreto que le da sentido o tal vez va a explicar lo que va a ocurrir, lo que va a suceder después. Y es así porque el mensaje de Dios es uno solo. Dios no tiene muchos mensajes, Dios tiene un solo mensaje, pero ese mensaje a lo largo de la historia lo ha ido expresando de diferentes maneras, en diferentes modos. Y eso nos lo dice, por ejemplo, claramente Hebreos capítulo 1, cuando dice que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Es decir, que Dios ha comunicado el mismo mensaje, los mismos principios, los mismos valores, pero de diferentes maneras. Así que esa primera mención debe tener alguna importancia. Y como primer ejemplo, como siempre con los ejemplos se entiende mejor, podemos ver la primera mención de Satanás, donde aparece el diablo, Satanás, en la Biblia. Y la primera vez que lo encontramos es en Génesis capítulo 3, versículo 1. En este texto nos dice dos cosas, apunta especialmente dos cosas en cuanto a Satanás. La primera destaca que es un ser astuto. Satanás es un ser astuto. Y esta es una enseñanza que se repite a lo largo de la escritura, la astucia por la cual tenemos que estar alerta. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 11, en 1 Pedro capítulo 5, donde se compara a Satanás con una serpiente o como un león rugiente, es decir, con animales que están buscando la manera de atrapar a su víctima. Y es importante esta línea de que Satanás es un ser astuto y significa que tenemos que estar muy alertas con él.
un general chino del siglo VI antes de Cristo dijo: toda guerra se basa en el engaño. Estamos en guerra espiritual. Satanás está en guerra con Dios, en guerra con el pueblo de Dios, está en guerra con nosotros, y su estrategia es ese engaño que tiene que ver con la astucia. Pero decía que en esa primera mención de Satanás también se señala algo más. ¿Qué es lo que nos apunta que es algo importante en cuanto a la persona, a la figura de Satanás? Bueno, pues el otro tema que apunta aquí es la oposición satánica a la palabra de Dios. Lo que dice Satanás, aquí lo primero que nos dice acerca de Satanás es esta conversación que pone en duda la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho, poniendo en duda lo que Dios ha dicho. Y esto también es otra línea del propósito de Satanás de poner siempre en duda lo que Dios afirma. Y probablemente hoy, quizá más que nunca en la historia, en los últimos siglos especialmente, ha ocurrido desde el siglo XVII, XVIII en adelante, y quizá hoy más que nunca, que se pone en duda lo que Dios dice, lo que dice la palabra de Dios. Para que veamos algunos textos del Nuevo Testamento donde se aprecia esta línea, pues Pablo escribe a Timoteo advirtiendo de ese método, el método satánico, del método de los espíritus engañadores, las doctrinas de los demonios que proceden lógicamente de Satanás, pues es la de poner en duda la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, y tratar de arrastrar a la gente, de apostatar de su fe, de su confianza en Dios y en su palabra. Segunda Corintios también apunta a los falsos apóstoles, a los obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y que lo que hacen es repetir la estrategia satánica de disfrazarse como ángel de luz. Y esto va a continuar hasta los últimos tiempos. Llegamos al final de la Biblia, al último libro, y Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 nos manifiesta cómo Satanás, a través de la bestia, del falso profeta, pues buscará en un último intento de engañar a todo aquel que sea capaz de engañar. Y en este caso recurriendo a señales milagrosas, pero falsas al mismo tiempo, como es la imitación. Lo decíamos el otro día en Carballo, que su estrategia siempre es la de imitación, ¿no? Y si Cristo murió y resucitó, pues aquí aparece esta bestia con una herida mortal, pero que aparentemente ha vuelto a vivir. Y todo eso con el fin de engañar, de arrastrar a las multitudes. Así que Génesis 3.1, donde se menciona por primera vez a Satanás, es toda una declaración de intenciones, ¿no? De cuál es su estrategia. Otro ejemplo, pues lo podemos ver en los reyes. Algunas quizá pueden ser casi curiosas, ¿no? La primera mención de los reyes en la Biblia, donde se habla por primera vez de la existencia de reyes, de que hubiera reyes, pues en Génesis capítulo 14. Tenemos aquí una lista de 10 reyes. Excepto uno, los otros están enfrentados entre sí, están peleando por sus conquistas y por sus ambiciones. Hay una guerra entre dos bandos de alianzas de reyes. Y recordáis que esa es la historia cuando Lot, el sobrino de Abraham, pues fue llevado cautivo por uno de estos reyes y tuvo que intervenir Abraham y consiguió rescatarlo y recuperar todas sus cosas. ¿Y qué ocurrió? Pues que entonces apareció este otro rey que no estaba metido en aquellas batallas, que es un rey sacerdote llamado Melquisedec. De todos los reyes mencionados, él es el único que se presenta como el rey de justicia. Es lo que significa Melquisedec, significa rey de justicia, es su nombre. Y es llamado rey de Salem, es decir, rey de paz, y a la vez es sacerdote. Claro, ¿a quién nos está apuntando este rey que contrasta con los reyes de la tierra? Lógicamente, evidentemente, Melquisedec es un tipo de Cristo, apunta a la persona del Señor Jesús. Y lo mismo, igual que
en la lucha de los reyes de las naciones unos con otros. Al final un día vendrá a nuestro encuentro y ya vino en la primera venida, pero culminará su manifestación plena como rey en su segunda venida. Y será ese rey de paz, el rey que traerá la paz, el rey que al mismo tiempo es sacerdote. Y en esta primera mención de los reyes y de este rey, pues aparece también la primera mención en la Biblia de la palabra sacerdote. Y es interesante porque en este caso, este sacerdote no es de la línea de los sacerdotes que leemos en la mayor parte de la Biblia, ¿no? Los sacerdotes de la línea levítica. No, Melquisedec es anterior y también será luego posterior. Es un sacerdocio especial, superior al levítico. Esto no lo digo yo, lo dice en la carta a los Hebreos en el capítulo 7 y el versículo 11. Dice, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Y a lo largo de Hebreos, como sabéis, se repite esa frase que ese era un sacerdocio para siempre. Así que interesante, ¿no? Que ese sacerdocio que representa al de Cristo aparece antes del sacerdocio levítico y aparecerá finalmente después también, con lo cual ese sacerdocio levítico fue un paréntesis en la intervención de Dios en el mundo. ¿Y qué otro detalle curioso quizá encontramos en este versículo? En el versículo 18, pues que Melquisedec sacó pan y vino. Sí, probablemente no era más que algo común y corriente lo que él llevaba encima, el pan y el vino, y lo comparte con Abraham. Pero evidentemente la escritura lo ha dejado escrito porque eso tiene conexiones y nos recuerda a ese otro sacerdote de la línea de Melquisedec, que es nuestro Señor Jesucristo, que también un día, una noche, sacó pan y vino y lo compartió con los suyos. Sí que es interesante esas conexiones de esa primera mención y la mención que encontramos después. Otro ejemplo es el amor, un tema, ¿verdad?, tan importante, el amor. Hombre, ¿y qué dirá la Biblia del amor? ¿Cuál será el primer enfoque del amor en la Biblia? Bueno, el primero que encontramos es un amor, el amor paterno, en la historia de Abraham e Isaac. Esa es la primera cita, la primera referencia a este amor de padre. Y dice que Dios le dijo a Abraham que toma a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, en aquel monte para ofrecerlo en sacrificio. Bueno, sin duda este pasaje nos choca hoy, ¿no? Nos resulta muy chocante, muy fuerte pensar cómo puede haber un Dios que pida a alguien que entregue a su hijo en sacrificio. Bueno, primero hay que entenderlo en el contexto histórico, ¿no? Cuando Dios pide eso, era una práctica habitual de los paganos. Tanto los cananeos como los fenicios o los cartagineses, pues tenían la costumbre frecuente de sacrificar a sus hijos y incluso preferentemente el hijo primogénito, el principal, pues de sacrificarlo a sus dioses. Y por lo tanto esta frase, en ese contexto, se podría entender como que Dios dice, bueno, pues yo no soy menos importante que aquellos dioses. Pero a la vez, como conocéis la historia, Dios demuestra su superioridad, su grandeza, porque al final el sacrificio no se tiene que materializar, donde Dios muestra su tremendo amor, su compasión, su misericordia y presenta un sustituto, con lo cual eleva a este culto a los dioses, pues el culto al Dios de la Biblia, al Dios creador, muy por encima y muy superior a todos ellos. Y como bien sabéis, pues este amor de Abraham, Isaac, el amor paterno, es el reflejo de ese amor también de Dios hacia su Hijo, que encontramos en el Nuevo Testamento varias veces como el Hijo amado. ¿Y qué otro amor importante para nosotros, verdad? El amor matrimonial. Pues también está
su origen en el libro de Génesis. Y en este caso es en la historia de Isaac, del hijo de Abraham. Y dice que cuando pues, fue presentada Rebeca y la tomó por mujer, dice, y la amó. Es una historia muy interesante de noviazgo, ¿no? De cómo encontrar una novia, de cómo encontrar la persona de tu vida. Y, y bueno, yo creo que hay principios importantes, no quiere decir que literalmente tenemos que reproducir aquella historia, ¿verdad? Lo que hizo Abraham de enviar a su criado, pero sí que hay principios interesantes, ¿no? Y la idea es que Isaac ama a la persona que Dios tenía, que Dios había pensado, que Dios había creado para ser su esposa. Y él la recibió con esa convicción. Esta es la mujer que Dios tiene para mí y por lo tanto la voy a amar. Y como sabéis, pues en las relaciones lógicamente cabe el enamoramiento y todas esas cosas, pero el amor es algo mucho más profundo, mucho más importante y es un acto de la voluntad, donde decidimos amar. Y esto es algo que hoy en día también se olvida mucho en las relaciones de matrimonios, de pareja, de que el amor es algo más que química, es algo más que una reacción, es algo más que un instinto, es algo más que un deseo. El amor tiene que ver con nuestra voluntad y eso ayuda para que las relaciones puedan ser sólidas, sean duraderas y sean capaces de vencer y superar las tempestades de la vida. Y este amor matrimonial pues es el que Dios también ha elegido para ilustrar, para enseñarnos el amor de Cristo por su iglesia, por su pueblo, por nosotros. Un amor incondicional. A pesar de los altibajos en la relación con Él nos sigue amando. Veis que es interesante ver los principios. Otro tema también interesante, importante, es el origen de la fe, la primera mención de la fe, de creer. ¿Y qué nos dirá la Biblia? ¿Hacia dónde apuntará la primera mención? Pues de nuevo estamos con Abraham, en Génesis capítulo 15 y el versículo 6. Dice que Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. El contexto de este acto de fe de Abraham es cuando él, no pudiendo tener hijos, ni él ni él porque ya era mayor y sobre todo Sara que era estéril, Dios le hace la promesa de que va a tener no solamente un hijo, sino que va a tener una enorme descendencia como las estrellas. Y Abraham dice, sí, Señor, te creo. Tú lo dices, yo lo creo. Humanamente imposible, pero si tú lo dices, yo lo creo. Y ese acto de fe fue el que Dios quiso dejar reflejado como el primero en la Biblia. Ahora te pregunto, ¿fue Abraham acaso la primera persona de la historia que tuvo fe? Evidentemente no. Ya mismo por la Biblia lo sabemos, ya que cuando leemos Hebreos capítulo 11, pues elogia la fe de Abel, anterior a Abraham, nos habla de la fe de Enoc, aquel que caminó con Dios, nos habla de la fe de Noé, todos ellos anteriores a Abraham. Sin embargo, Dios elige poner como el principio, como una base, la fe de Abraham, porque Abraham, que luego se conocerá como el padre de la fe, pues nos habla de cuál es la base de la justificación, que la justificación ante Dios se consigue no por ritos, no por prácticas, no por religión, sino que se basa en un acto de fe. Y esta enseñanza sí que se repite a lo largo de toda la Biblia. Recordáis mismo a Habacuc cuando dice que el justo por su fe vivirá. El texto más conocido de la Biblia, Juan 3:16, ¿cómo tenemos vida eterna? Todo aquel que cree por la fe. Romanos 1:17 repite esa frase de Habacuc, el justo por la fe vivirá. Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Y Gálatas capítulo 3, otra vez el justo vivirá por la fe. Así que este es un tema importante que Dios quería subrayar y por eso elige
como primer pensamiento acerca de qué es la fe y la implicación que tiene la fe, la historia de Abraham, que lo ilustra de una forma tan extraordinaria. Con todo ello también podemos decir algo importante, es que la salvación por la fe no es un invento del Nuevo Testamento. La salvación por la fe viene desde el Antiguo Testamento. De hecho, no hay otra manera, ni hubo otra manera de encontrar salvación que no sea por la fe. La fe en Dios, la fe en su palabra, la fe en su promesa, una fe que obedece. Esa fue la fe de Abraham. Y en realidad, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, aunque para el perdón de pecados tenían que hacer sacrificios los israelitas, no eran mágicos. Aquellos sacrificios realmente no podían limpiar el pecado. Pero ese acto de fe, de decir, bueno, pues si Dios dice que esta es la manera y es el gesto para demostrar mi arrepentimiento y mi búsqueda de reconciliación con Dios, pues eso era un acto de fe al final. Y ese acto de fe es el que le imputaba ese perdón y esa justicia al creyente del Antiguo Testamento penitente. Porque claro, ellos sí que no podían creer como nosotros en Jesús, en su muerte en la cruz, porque era algo desconocido para ellos. Pero su salvación era por la fe en Dios, por la fe en la palabra de Dios, por fe en las promesas de Dios. Dos menciones más, donde ver esos principios. El Espíritu Santo. Interesante. ¿Cuál será la primera mención en la Biblia del Espíritu Santo? ¿Y qué nos dice esa primera mención? Bueno, sabéis de memoria, Génesis 1, versículo 2, donde presenta el origen de nuestro mundo y dice que que no había orden, que había vacío, había tinieblas sobre la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Cómo presenta Dios? ¿Cuál es la carta de presentación que Dios eligió para la humanidad, para presentarnos a su Espíritu, al Espíritu Santo? Bueno, si fuéramos hebreos, pues seguramente entenderíamos cosas que no podemos entender en el castellano. Pero la palabra que Dios eligió para describir qué hace el Espíritu Santo es la idea de un pájaro, de un ave que está incubando. ¿Y para qué incuba? Pues para que salga la vida. Está cobijando para que de ahí nazca, brota, vivifique aquello que está bajo su cuerpo. Y esta es una tarea especial del Espíritu Santo. Él es el que da vida. El Salmo 104, versículo 30, dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Y saltamos, por ejemplo, a la primera mención en el Nuevo Testamento. ¿Cómo nos presenta al Espíritu Santo? Pues nos lo presenta ni más ni menos que en la concepción de María. Cuando ella recibe el anuncio de que va a concebir, lógicamente soltera, no tenía relaciones con ningún hombre, se pregunta, pero ¿cómo va a ser eso posible? Y la explicación del ángel, pues le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fijaos ese paralelismo con Génesis capítulo 1, ¿verdad? Esta tarea del Espíritu Santo cubriendo, produciendo vida. Y ocurre lo mismo en el creyente, en la experiencia de todos aquellos que se arrepienten y confiesan sus pecados al Señor. Ahí interviene también el Espíritu Santo trayendo vida, trayendo una nueva vida, el nuevo nacimiento, la regeneración. Es el que nos vivifica. El Espíritu es el que nos bautiza también, ¿no? En el bautismo con o en el Espíritu Santo. Es decir, que viene sobre nosotros y nos comunica el poder de Dios, un poder extraordinario, el poder de Dios, el poder que vivifica todas las cosas. Y bien, el último ejemplo, pues lo hemos leído esta tarde.
El último ejemplo es el caso de Egipto. ¿Qué nos dice la Biblia de Egipto? Porque Egipto aparece mencionado en la Biblia unas 600 veces. Pues debe ser importante, ¿no? Este país, esta nación, este imperio, lo que representa debe ser importante, porque la Biblia lo repite muchas veces. Bueno, pues, ¿cuál es su primera mención? Pues la primera mención se encuentra en Génesis, y aquí está mal la cita, pone Génesis 1:2, no, es Génesis 12, versículo 10. Génesis 12, versículo 10. Hubo un tiempo de crisis económica en la tierra donde vivía Abraham, es decir, en Canaán. Y Abraham pues dijo, aquí vamos a buscar un remedio, vamos a buscar una solución. Y la solución fue descender a Egipto y pasarse allí un tiempo, porque como había mucha hambre en Canaán, pues vamos a Egipto donde hay abundancia. En esta historia Abraham buscó una solución, un remedio, buscó satisfacer una necesidad en Egipto. Pero ¿era eso lo que Dios quería? ¿Era esa la voluntad de Dios? ¿O fue una decisión humana, una solución humana a un problema? Bueno, a lo largo de la Biblia siempre se menciona a Egipto un poco con esta connotación de representar lo que no está en el propósito de Dios. No es el propósito de Dios que los suyos busquen ayuda en Egipto. Egipto representa la oferta del mundo, la oferta que no está en el plan de Dios. Es el contraste de esperar en Dios. Cuando tenemos una necesidad, o podemos buscarnos la solución humana o podemos esperar en Dios. Y Egipto representa esa salida humana, la de los que no esperan en Dios. Esa historia de Abraham prácticamente se repite idéntica en la historia de su hijo Isaac. Como veis, el ser humano es el que siempre repite, ¿verdad? Los mismos, o tiende a repetir los mismos errores. Y un poco más adelante, en Génesis 26, también ocurre lo mismo. Hubo hambre en la tierra, igual que la hambre que había padecido Abraham. Y entonces dice, se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos. Y entonces, ¿qué le dice el Señor? Se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Es el desafío de la fe, es lo que significa el justo vivirá por la fe, es el que ante un problema, una necesidad, espera en Dios, confía en Dios y aunque humanamente no ve la salida o parece ver otra salida alternativa, espera en Dios. Y hoy, como decía, leíamos de nuevo la advertencia de Dios en Isaías capítulo 31. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Y claro, ¿por qué van a Egipto? Pues dicen, los caballos buscan apoyo, confían en los carros porque son muchos y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Bueno, ¿qué os parece? Interesante esto de la primera mención. Así que para entender bien cualquier tema que se repita en la Biblia o personaje, conviene consultar cuál será la primera mención y tomarla en cuenta porque algo querrá decir. Si os habéis fijado en estos ejemplos y quizá prácticamente en todos los que podamos poner, ¿a dónde hemos ido? Al libro de los principios, el libro de Génesis. Importante, cuando estudiemos cualquier tema en la Biblia, ¿qué dice Génesis? ¿Qué dice el primer libro de la Biblia? Porque, como sabéis, probablemente o posiblemente no fue el primero, el más antiguo, puede ser que fuera Job, pero Dios eligió que este libro, el libro de los comienzos,
o principio, que es lo que significa la palabra Génesis, esté al principio, para que conozcamos los orígenes y los fundamentos. Vamos a ver una segunda ley. La segunda es la de la mención progresiva. Y esto también es interesante, y es que los temas a lo largo de la Biblia normalmente Dios los va aclarando de forma progresiva. Los temas bíblicos se van desarrollando con el paso del tiempo. Antes mencionaba este texto de Hebreos 1, versículo 1, y añadiendo el 2, pues dice que Dios nos habló de muchas maneras, pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Vaya manera más clara, ¿no?, de hablarnos Dios en la persona de Jesús, en el mensaje de Jesús, en lo que Él transmitió a los apóstoles que han dejado la doctrina para nosotros. Eso se entiende mucho mejor, ¿verdad? Mucho más claro. Pero muchas de las doctrinas inician en el Antiguo Testamento y luego se van desarrollando y culminan en el Nuevo. De modo que es importante no descuidar qué dice el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento normalmente el desarrollo es mucho más lento. Es un desarrollo menor, requiere más espacio de tiempo. En el Nuevo se desarrolla todo en un espacio mucho más corto de tiempo. Así que si queremos estudiar cualquier tema, pues necesitamos no solamente tener un conocimiento general, qué dice la Biblia sobre ese tema, sino también observar el estudio cronológico, verlo cómo Dios a lo largo del tiempo lo va desarrollando y lo va ampliando. Y cuando hablamos de estudiar cronológicamente, debemos recordar que la Biblia no la tenemos escrita en orden cronológico. Los libros no están por orden de antigüedad, como nosotros los pondríamos seguramente. Están por orden temático, agrupados de forma temática. Bueno, quiero poner un par de ejemplos. Uno seguro que ya a todos nos viene a la mente, y es la revelación del Mesías. Desde que el hombre pecó, Dios diseñó un plan de redención. Dios diseñó una solución, un remedio. Y ya lo anuncia, aunque probablemente Adán y Eva no se enteraron mucho, ni generaciones después no entendían mucho lo que nosotros podemos percibir, podemos ver en ese texto de Génesis 3, versículo 15. Pero ahí apuntó que alguien vendría de la descendencia de la mujer que pondría remedio, ¿no?, que podría acabar con ese maligno que había traído tanto mal a sus vidas y lo traería a la humanidad. Y conforme vamos leyendo el Antiguo Testamento, y ahora no voy a parar a leer todas las cosas, pero les voy a poner ahí rápidamente en pantalla, podemos ver aquí clarísimamente, ¿no?, cómo Dios va dando poco a poco, a lo largo de la historia de su revelación, detalles, información acerca de la expectativa de este Mesías que nos va a traer la paz y que va a resolver los problemas de la humanidad. Entonces ahí va diciendo de qué tribu, de qué descendencia va a ser, que va a ser un profeta, la oposición de las naciones, que será un rey, que será hijo de Dios, que resucitaría, que sufriría, que sería traicionado por un amigo, que ascendería también, que sería adorado por reyes, como fue en su nacimiento, que luego estaría a la diestra de Dios, sería sacerdote, bueno, del linaje de David, nacería de la Virgen, tendría un ministerio en Galilea, sería buscado por los gentiles. O sea que Dios a lo largo de la historia fue dando pistas para identificar, preparando a su pueblo en esa expectativa de descubrir, a ver, quién es el Mesías, reconocerlo cuando llegase. Aquí tenéis más cosas, más detalles. Como veis, es una lista amplísima, como Dios poco a poco fue dando pistas acerca de ese Mesías. Y ya la última lista, pues, donde habla de su muerte, su nacimiento en Belén, que habría un mensajero que le precedería, que le anunciaría, entraría en el templo, entraría en Jerusalén sobre un asno y al final sería abandonado por sus discípulos. Así que este es un buen ejemplo, ¿no?, de esa revelación progresiva
de Dios, de cómo la palabra va aclarando con el tiempo. Y también es un buen ejemplo de otro tema, que es la interpretación de las profecías, ¿no? Que a todos nos gusta saber el futuro, a todos nos gusta jugar a adivinar el futuro, la bola de cristal. Y en realidad la profecía tiene un propósito mucho más profundo, hablaremos de ello cuando lleguemos a ese capítulo, pero la profecía más que ser un texto para predecir y que podamos tratar de adivinar lo que va a ocurrir y cuándo va a ocurrir, la profecía más bien es un texto para confirmar la palabra de Dios, porque cuando la profecía se cumple es cuando uno puede identificarla realmente a qué se refería y ver cómo lo que Dios anuncia hay que tomarlo en serio. Y eso es muy importante porque eso significa que todo lo que Dios dice se va a cumplir, se cumplirá y hay que tomarlo en serio. Otro ejemplo típico de esta revelación progresiva y que no ha traído pocos rompederos de cabeza es el de la Trinidad, palabra que no está en la Biblia. Bueno, la Trinidad no se menciona y en el Antiguo Testamento no se menciona directamente. Hay pasajes, citas, que ahora con el conocimiento del Nuevo Testamento podemos identificarlos, podemos vislumbrar en ellos que sí que hay reflejos de la Trinidad. Pero honestamente, esos textos leídos por sus lectores originales difícilmente podían deducir que la deidad se componía de tres personas. Como digo, hay pistas, pero no era fácil identificarlo así. De hecho, para los judíos el Mesías era literalmente un descendiente de David, no el Hijo de Dios como tal, ¿no? Y claro, esa dificultad y ese enfoque del Antiguo Testamento pues ha llevado a que mucha gente hasta nuestros días pues no creen en la Trinidad, ¿no? Rechazan la idea de la Trinidad, los unitarios. Y para ellos Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento y es la misma persona. Creo que hay que entender el motivo, por qué es así, por qué Dios no quiso exponer claramente, quizá desde un principio, ¿no? La idea del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues porque en realidad esa especie de disección o de distinguir las personalidades tiene que ver especialmente con la redención. Tiene sentido especialmente a partir de la encarnación, cuando Cristo viene, cuando viene el Hijo de Dios, entonces viene para una función, para un propósito especial y un poco ahí cada persona de la Trinidad tiene un papel que se puede distinguir y se debe diferenciar. Entonces a partir de ahí es que tiene más sentido el entender la idea de la Trinidad. En el Nuevo Testamento pues con la ayuda del Nuevo Testamento, pues tenéis ahí algunos ejemplos de Isaías 42 o Isaías 48, donde sí que se puede pues, ver algo, ¿no? Que habla de mi siervo, a quien yo sostengo, es decir, Dios Padre está hablando del Hijo y ya dice que en él ha puesto su espíritu. Entonces, como digo, no son cosas que se entienden claramente, sino es desde el conocimiento del Nuevo Testamento. Em, bueno, tenía aquí una nota para algunos, a lo mejor estáis pensando, bueno, es que el hebreo, Elohim, es una expresión plural y ahí está la Trinidad. Bueno, se ha dicho eso muchas veces, pero honestamente es verdad que es un tema plural, pero no necesariamente implica que se refiera que Dios son varias personas. No se puede deducir de eso, porque de hecho ese mismo término Elohim se usa para hablar de los dioses paganos. Incluso se usa en la misma Biblia para hablar de un Dios singular, no plural, ¿no? Como es el caso de cuando los israelitas le piden a Aarón que haga el becerro de oro, hacen un becerro, es un Dios, y se usa también esa misma expresión Elohim. Así que ahí debemos de ser prudentes y no abusar de que la palabra sea plural
porque tal vez es un plural majestático a lo que se está refiriendo. Sí que es verdad que un poco más abajo en Génesis 1, cuando habla de la creación del hombre, dice hagamos en plural, ¿no? Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, pues quizás sí que desde el conocimiento actual eh, podemos vislumbrar sí que esa figura de la Trinidad. Pero, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? Bueno, tampoco aparece la palabra Trinidad. Sí que vemos que se mencionan como tres personas juntas y al mismo tiempo distinguidas una de la otra. Y todos pues tendréis en mente el bautismo de Jesús, cuando aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la fórmula bautismal, ¿no? Se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y otras expresiones donde aparecen claramente distinguidas tres personas que componen la deidad. Y luego, pues ya en el estudio de la Trinidad, pues se hace un estudio de lo que dice la Biblia acerca del Hijo y del Padre, y vemos que en muchos pasajes se identifica, ¿no? Que Jesús mismo dice yo y el Padre uno somos, por lo tanto Cristo y el Padre son lo mismo. O los judíos entendían que al llamarle Padre estaba diciendo que él era igual a Dios, o el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y lo mismo con el Espíritu Santo, que en Hechos 5, pues claramente Pedro dice que mentir a Dios, mentir al Padre es lo mismo que mentir al Espíritu Santo, con lo cual se distinguen y a la vez se manifiesta la unidad que hay en ellos. Y luego ya pues sería un estudio mucho más amplio el de la Trinidad, donde se analizan pues, los atributos, las características que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que hacen, y se ve como muchas características son exactamente las mismas y muchas funciones se atribuyen indistintamente, lo cual habla de esa unidad. Pero es un ejemplo de esa revelación progresiva. Casi para terminar, porque el tiempo ya nos echa afuera, hay una ley más que mencionaré casi brevemente, que es la ley de la mención plena. Y es en algunos casos, en algunos pasajes, podemos encontrar un resumen de algún tema, donde toque quizá los puntos principales, ¿no? Sin necesidad de esa mención progresiva. En un pasaje encontramos resumido pues alguno de los temas. Ahí tenéis una lista de ejemplos, pues la ley, cuando habla de la resurrección, cuando se habla del concepto del amor, la lengua, las pruebas y la fe, en fin, ahí en un solo pasaje encontramos resumido todo eso. Y ya para concluir, os planteo algo que sería para pensar. Vale, no quieres bajar, pues te bajo yo por aquí. ¿Y qué pasa con lo que algunos usan a la hora de interpretar y aplicar sobre todo la palabra y hablan de esa ley del silencio? La ley del silencio, de lo que Dios no dice, sería la ley de la no mención. Hemos hablado de lo que menciona y repite, ¿y qué pasa con lo que no menciona la Biblia? Estoy de acuerdo que en muchos asuntos debemos de callar donde la Biblia calla y no meternos en camisas de once varas, ¿no? Y creo que es muy oportuno ese texto repetido muchas veces, ¿no? De Deuteronomio 29:29, donde dice las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, más las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. No debemos de hacer elucubraciones. No tenemos que explicarlo todo. Y si la Biblia no lo dice, pues no lo dice. Ahora, llevar eso a un extremo, pues ha llevado a personas a tomar posturas diciendo, bueno, pues como la Biblia no lo dice, eso no se puede hacer. Claro, si tomamos eso hasta el extremo, no deberíamos hacer folletos evangelísticos, ¿no? Porque la Biblia no los encontramos. Me pasó en el año 2021, me lo compartió una alumna de escrituras, un caso de Argentina, con lo cual estamos hablando de cosas que han pasado y que pasan en la actualidad. Y me contó lo siguiente, me escribió, surgieron conflictos personales en la escuela bíblica entre los maestros y la manera de resolverlos fue decir,
En la Biblia no dice que debe haber una escuela bíblica para los niños, sino solo había y solo habla del culto, así que sentimos de Dios que no debemos de tener escuela bíblica o escuela dominical, le llamamos nosotros, y cerraron ese ministerio, aplicando esa ley del silencio. Bueno, en su vida personal seguro que no la aplican, ¿verdad? Porque la Biblia no habla de los creyentes andando en coches y todos vamos con nuestro coche. Creo, y quiero terminar con lo que yo entiendo que el silencio, eh, fuera de las elucubraciones, significa que hemos de aplicar la ley de la libertad en Cristo. Dios nos ha traído libertad. Y es un tema destacado en la carta a los Gálatas, donde algunos querían imponer normas y tradiciones y costumbres religiosas. Y Pablo tiene que hablar la libertad que Cristo nos ha dado, es una libertad extraordinaria. Pablo a Filemón también le dice, mira, yo podría darte órdenes de lo que tienes que hacer. Simplemente te ruego que hagas tal cosa que es conveniente. Así que donde la Biblia calla y no haya nada en contra, creo que somos llamados a disfrutar de la libertad que Cristo nos ha dado. Y podríamos decir que todo es lícito, excepto esas 6 cosas que he puesto ahí. Claro, si algo es pecado, evidentemente, si significa desobedecer a Dios, no tenemos libertad para hacerlo. Y luego, algunas recomendaciones prácticas para algunas decisiones que no son pecado, pero puede estar bien o no. Y Pablo nos habla de preguntarnos si es de provecho, si lo hago es de provecho o no, si es algo que me esclaviza, un vicio, evidentemente no está bien, edifica, si lo hago es algo que edifica o no edifica, si es para la gloria de Dios, si es motivo de tropiezo, aquí hay matices, tropiezo ¿para quién? Para los hermanos débiles. A veces es un chantaje de algunos, ¿verdad? Para imponer sus puntos de vista. No, el contexto de ser tropiezo habla de los débiles o de los incrédulos. Tropiezo al Evangelio o tropiezo a los nuevos en la fe. Y la libertad, podríamos poner ese ejemplo de la libertad aplicada en poder innovar muchas veces. Si no va en contra de estos principios, por ejemplo, la sinagoga. La sinagoga es un invento, una innovación. No está en el Antiguo Testamento. La sinagoga surgió por una necesidad, porque ya no podían ir al templo en la diáspora, luego fue destruido el templo, no había templo, pues a alguien se le ocurrió empezar a hacer sinagogas para reunirse y vemos que Jesús no estuvo en contra, ni los apóstoles estuvieron en contra de esa innovación, sino que la aceptaron y la usaron con normalidad. Así que donde la Escritura no lo contradiga, pues podemos disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo.